Hola, buenas noches a todos. Les habla Alison Walsh a nombre del Radley College en Oxford. Les doy la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario El destino en la obra de una muerte anunciada. En esta oportunidad nos acompañan los estudiantes y profesores de Stroud High School en Gloucestershire, a quienes les damos una calurosa bienvenida. También nos honra con su presencia el doctor Manuel Ángel Vázquez, de la Universidad de Sevilla. El doctor Vázquez es doctor en Filología y catedrático de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Es director del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación. Es presidente de honor de la Asociación Andaluza de Semiótica y también académico de la Academia de Buenas Letras de Granada. Ha recibido la medalla de la Universidad de Huelva y la medalla de oro de la Asociación de la Prensa de Málaga. Ha recibido también el premio de las fundaciones Ayala y JRJ por su actividad investigadora. Muchas gracias, doctor Vázquez. Tiene usted la palabra. Muchas gracias y muy buenas noches ya. Saludos desde el sur de España, desde Sevilla, desde donde les quiero compartir esta tarde algunas reflexiones para orientarles y para disfrutar plenamente con la obra espléndida, la obra magnífica de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Nos va a acompañar una presentación para que en este tiempo que no va a superar la media hora, quiero que luego tengamos también tiempo para el debate, para el diálogo, para las preguntas. Espero que estén ya viendo bien la presentación en PowerPoint. Y quería indicarles que tenemos la suerte inmensa de acercarnos a la obra de quien otro premio Nobel, Pablo Neruda, calificara como la mayor revelación en lengua española desde el Quijote. No es poco. El Quijote es no solo la obra cumbre de la literatura en lengua española, sino también, junto con la obra de Shakespeare, de la literatura universal. Y yo estoy plenamente de acuerdo con la afirmación de Pablo Neruda. Tenemos ante nosotros un verdadero prodigio, un verdadero mago de la palabra, quizás el autor en lengua española más importante de todo el siglo XX. He querido traerles ese rostro, ese detalle de la mirada de Gabriel García Márquez para subrayar que en él destaca sobre todo precisamente eso, su capacidad de ver, de mirar, de contemplar el mundo y la realidad y de hacerlo tanto como periodista y también como escritor, como narrador, como novelista. Mirar el mundo, contemplar el mundo, percibir la variedad de la realidad que tenemos delante. Algún pequeño rasgo, alguna pequeña clave vital de Gabriel García Márquez que tiene que ver con Crónica de una muerte anunciada y que tiene que ver con esa dimensión del destino hacia la que vamos a conducir nuestra reflexión, obviamente implicando también otras dimensiones. Todos somos hijos del lugar y del tiempo en el que nacemos. Ahí tienen que García Márquez nace en el mes de marzo de 1927, un año muy importante para la literatura española, pues es el que da nombre a la llamada generación del 27, que es la generación no solo poética, pero fundamentalmente poética de Federico García Lorca, del Premio Nobel Vicente Aleixandre, de Rafael Alberti, de Luis Cernuda, de grandes escritores y escritoras del 27. Y nace
en un lugar muy especial, en Aracataca, en el departamento del Magdalena, en Colombia, en la costa atlántica de Colombia, en la costa caribeña. Él dirá que nunca en ninguna circunstancia he olvidado que en la verdad de mi alma no soy nadie más, ni seré nadie más que uno de los 11 hijos del telegrafista de Aracataca. Pues bien, este mayor de esos 11 hijos, que por cierto aprovecha siempre su experiencia de la realidad para convertirla en novela, en materia narrativa, va a contar el cortejo de su padre a su madre en la novela muy conocida El amor en los tiempos del cólera. Y él siempre destacó, subrayó, la importancia que en su educación infantil, que en sus primeros recuerdos tuvieron sus abuelos. Su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, al que llamaba Papalelo, que según dice fue el cordón umbilical con la historia y con la realidad, y su abuela, Tranquilina Iguarán Cotes, a la que llamaba Mina, que inspirará uno de los personajes de su obra culminante, 100 años de soledad, Úrsula Iguarán. Aparece con el apellido de su abuela, cambia el nombre. Y que él dirá que su primera y principal influencia literaria, pues le inspiró la original forma en que trataba lo extraordinario y lo mágico. Por tanto, un lugar, el Caribe, un tiempo, ese primer tercio del siglo XX, y García Márquez subrayará la importancia de la influencia caribeña en su obra. Ahí tienen dos estudios de Santiago Gamboa, Viaje al Caribe de García Márquez, de Orlando Araujo, Gabriel García Márquez, El Caribe y los espejismos de la modernidad, que él mismo destacó, y obviamente aquí tenemos en Crónica de una muerte anunciada, una obra ubicada en el Caribe, situada en el Caribe. En el Caribe al que pertenezco se mezcló la imaginación desbordada de los esclavos negros africanos con la de los nativos precolombinos y luego con la fantasía de los andaluces y el culto de los gallegos por lo sobrenatural. Esa aptitud para mirar la realidad de cierta manera mágica es propia del Caribe y también del Brasil. De allí han surgido una literatura, una música y una pintura como las de Wilfredo Lam, que son expresión estética de esta región del mundo. Ahí tienen, por ejemplo, uno de los cuadros de Wilfredo Lam, al que menciona Gabriel García Márquez, que dice que en América Latina y el Caribe los artistas han tenido que inventar muy poco y tal vez su problema ha sido el contrario, hacer creíble su realidad. Ahí está la huella de Galicia, con todo lo sobrenatural y mágico que viene de esa dimensión de lo celta gallego, pero también de lo africano caribeño. Algunos hitos, momentos importantes de la vida y la obra de García Márquez que desembocan en esta obra, Crónica de una muerte anunciada. Bueno, pues vemos que él, después de esa infancia que va a tener en Arequipa con sus abuelos, en Sucre, también con sus padres, va a estudiar en Bogotá. Él comenzará a realizar estudios de Derecho por voluntad de su padre, pero posteriormente se va a orientar hacia el periodismo, su gran pasión. Y allí descubre, en sus años de estudiante, a Kafka, a Virginia Woolf, a William Faulkner. Vemos cómo estamos ya ante un escritor universal que no limita sus lecturas, sus influencias al ámbito hispánico, sino que se abre a la gran literatura de todo el mundo, a la literatura centroeuropea, a la literatura de Franz Kafka o a la literatura de una mujer tan extraordinaria como Virginia Woolf o del norteamericano William Faulkner.
Por tanto, estamos ante un García Márquez en el que literatura y periodismo lo rondan. Literatura y periodismo que van a ser tan importantes en esta crónica de una muerte anunciada. Y vamos a ver también que en el año 58 se va a casar con Mercedes Barcha, su compañera, que la acompañará ya durante toda su vida. Ahí vemos una foto de Gabriel García Márquez, Gabo, al que llamaban familiarmente Gabo, con la que sus amigos le llamaban la Gaba, la esposa Mercedes Barcha, de la que habla en Crónica de una muerte anunciada, como veremos. Vamos a ver también la importancia, la influencia de México. Ya sabemos que Gabriel García Márquez murió en 2014 en México, en Ciudad de México, pero ya allí va a tener también una estancia importante con algunos amigos escritores, como Álvaro Mutis, quien le recomienda que lea a Juan Rulfo. Ahí tienen la imagen del gran escritor mexicano Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y del conjunto de relatos El llano en llamas. Léase esa vaina, le dice Álvaro Mutis cuando le entrega esos dos libros, para que aprenda cómo se escribe. Por tanto, ahí también tenemos otra huella importante, la escritura precisa, la escritura observadora de Juan Rulfo. Y efectivamente, ese mismo año va a publicar El coronel no tiene quien le escriba, que García Márquez consideró durante mucho tiempo como su obra principal. Ya sabemos, vuelvo a repetir, que la obra fundamental es 100 años de soledad, la gran obra, pero García Márquez tenía un gran amor por El coronel no tiene quien le escriba y luego también por Crónica de una muerte anunciada. Quizás su obra más perfecta, no la más importante, no la mayor, en que ya sabemos que es 100 años de soledad, pero en muchos sentidos Crónica de una muerte anunciada es una obra narrativa casi perfecta. Bien, por tanto vemos que ya tenemos aquí los ingredientes fundamentales, influencias familiares, Kafka, el realismo mágico. Se ha caracterizado la escritura del boom latinoamericano de los años 60, de los años 70, como realismo mágico. El realismo mágico es esa forma en la que lo real y lo imaginario, lo ficcional, la superstición se mezclan. Y dice García Márquez, les he traído esta frase, cuando yo leí a los 17 años La Metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. Al ver que Gregorio Samsa podía despertarse una mañana convertido en un gigantesco escarabajo, me dije, yo no sabía que esto era posible hacerlo, pero si es así, escribir me interesa. Ya veremos que de alguna manera el comienzo, el inicio de Crónica de una muerte anunciada está inspirado en el comienzo de la Metamorfosis de Kafka. Y hay un aspecto que no suele subrayarse, pero que aquí en la crónica es importante y que a mí me gustaría enfatizar. A veces pensamos que los escritores solo tienen pasión por la escritura, que los narradores solo tienen interés por las novelas. Pero García Márquez, que era antes que nada y por encima de todo un observador de la vida, alguien que amaba la vida y alguien que observaba la muerte y que pensaba que la muerte era una gran injusticia para los seres humanos, también tenía una gran pasión por la música, por otras artes plásticas y se inspira mucho en la pintura y le encanta el cine y va a escribir guiones cinematográficos, esa conexión entre literatura y comunicación, literatura y periodismo, literatura y cine está muy marcada en Gabriel García Márquez. Pero subrayo ahora aquí con una imagen, con un fotograma de la adaptación cinematográfica, no muy lograda, pero bueno, de cierto interés, de esta obra, Crónica de una muerte anunciada, esa pasión por la música. Les leo el fragmento porque me parece importante. Me gusta mucho más que todas las demás manifestaciones del arte, aún más que la literatura.
Cada día que pasa la necesito más y tengo la impresión de que actúa en mí como una droga. Cuando viajo, siempre llevo conmigo una radio portátil con auriculares y tengo el mundo medido por los conciertos que puedo escuchar. En Barcelona, donde tengo la oportunidad de tener un equipo completo, me ha pasado en días que estaba muy deprimido escuchar música desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana sin moverme. Mi pasión por la música es como un vicio secreto del que casi nunca hablo. Aquí sí va a hablar de música y va a utilizar el periodismo y va a utilizar la literatura. Por ello he querido traerles el primer texto que publica Gabriel García Márquez, un pequeño relato publicado en la página 8 del diario El Espectador titulado La tercera resignación. En 1947, cuando tiene 20 años, y que cuenta, curiosamente, la historia de un niño, de un joven que estaba muerto en un ataúd, pero, fíjense, realismo mágico, el médico había dicho a su madre: señora, su niño tiene una enfermedad grave, está muerto. Sin embargo, haremos todo lo posible por conservarle la vida más allá de la muerte. Pronto empezó a crecer dentro de la caja, de tal manera que cada año podían sacarle un poco de lana a la almohada para darle margen al crecimiento. Bien, vemos un muerto que sigue creciendo, realismo mágico. Vemos la muerte, la importancia de la muerte, la vamos a ver también en nuestra obra. Insistencia en el periodismo y la literatura. Presente en otras obras, como la de 1955, El relato de un náufrago, un conjunto de relatos periodísticos, y Kapuscinski decía que, aunque admiraba a García Márquez por sus novelas, creía que la grandeza de García Márquez estaba en sus reportajes. Sus novelas provienen de sus textos periodísticos. Su gran mérito consiste en demostrar que el gran reportaje es también gran literatura. Un Gabriel García Márquez que dirá que el periodismo es el mejor oficio del mundo y que subrayará, fíjense si es importante en los días actuales, que para ser un periodista hace falta una base cultural muy importante, mucha práctica y también mucha ética. Pues bien, ese autor, narrador, novelista, ahí tienen una relación de sus obras fundamentales para darnos cuenta de que cuando escribe Crónica de una muerte anunciada, que aparece publicada en 1981, había hecho ya lo fundamental de su obra literaria: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 100 años de soledad en el 67, El otoño del patriarca y ahora Crónica de una muerte anunciada. Seguiría con obras importantísimas como El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Memoria de mis putas tristes. Pero ven que de alguna manera Crónica de una muerte anunciada aparece a mitad de su carrera literaria, que también se completa con importantes cuentos, importantes relatos y narrativa de no ficción, el relato de un náufrago al que nos referimos antes, o Noticia de un secuestro, por ejemplo. Bien, y vemos también que, curiosamente, Crónica de una muerte anunciada es la última novela que se publica antes de la concesión del Premio Nobel de Literatura, el máximo reconocimiento, el máximo galardón. Y por ello vamos a ver que esta obra, de la que se publica 1 millón de ejemplares en una tirada simultánea en Barcelona, vemos ahí la cubierta de Editorial Bruguera, en Bogotá, ahí vemos la editorial La Oveja Negra de Gabriel García Márquez, también en México y en Buenos Aires, va a ser una obra realmente importante, incluso para la concesión del Premio Nobel. Una obra traducida a casi todos los idiomas más importantes. Ahí tienen una edición en inglés y ahí tienen una reciente edición escolar
publicada en España, editorial de bolsillo, muy económica, muy barata, pero que yo les recomiendo porque trae un magnífico prólogo y guía didáctica de Yanelis Aparicio y Ángel Esteban, catedrático de la Universidad de Granada. Por tanto, en esa edición que pueden conseguir, que vale apenas 10 euros, tienen un buen estudio y una buena orientación. Dice García Márquez que toda buena novela es una adivinanza del mundo. Y efectivamente, de algún modo, también la crónica de una muerte anunciada es una manera de descubrirnos aspectos fundamentales de la realidad. Una novela que ya hemos dicho que tiene que ver con la crónica periodística, pero que tiene que ver también con la novela negra. Por eso les he puesto ahí esa cita de la pregunta que Santiago Gamboa le hace, le pregunta si no ha querido escribir nunca una novela negra y dice que sí, que Crónica de una muerte anunciada es una novela negra. Lo que sucede es que yo no quise que el lector empezara por el final para ver si se cometía el crimen o no, así que decidí ponerlo en la frase inicial del libro. Por tanto, elementos de una novela negra que dice, por cierto, curiosamente, que su preferida era el drama, la tragedia Edipo Rey de Sófocles, porque al final uno descubre que el detective, quien indaga quién ha asesinado al rey, y el asesino, Edipo, son la misma persona. Algo muy interesante para ver también, lo estamos viendo ya, la conexión de la crónica de una muerte anunciada con la tragedia griega, con el sentido del drama. Obra que comienza con una cita del dramaturgo español Gil Vicente: la caza, el amor es altanería. El tema del amor y el tema de la muerte son los fundamentales de la obra. Y vamos a leer el arranque, el comienzo de la obra. El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Por tanto, estamos en el comienzo de la obra. Sabemos que Santiago Nassar ha muerto, lo han matado. Esa mañana se levanta a las 5:30 y vamos a ver que desde que se levanta hasta que lo matan transcurre poco más de una hora. Vemos que también ese día ocurría algo muy importante. Iba a llegar el obispo, que ha tenido un sueño, y desde el principio, ahí vemos un fotograma de la película, Santiago Nassar acuchillado en la puerta de su casa, en la misma puerta donde no consigue entrar. Crónica de una muerte anunciada es una obra fascinante en la que sería muy interesante, luego ustedes me pueden preguntar sobre ello, hablar sobre el narrador, porque aquí tenemos un narrador que es el propio Gabriel García Márquez, que nos habla, como veremos, de él mismo, de su familia, de su esposa, a la que le prometió casarse precisamente ese día. Él ve, lo veremos luego, el trasfondo de realidad, la boda, con una
galería de personajes fascinante, una estructura pentapartita, 5 partes también muy interesantes, un estilo preciso, un estilo exacto, un estilo lleno de belleza, de calidad expresiva, con una recreación de los espacios y de los tiempos, yendo adelante, yendo hacia atrás, en flashback, y con una dimensión muy importante de simbolismo y de magia, con temas esenciales: la muerte, Thanatos, el amor, Eros, la fatalidad y el destino, la tragedia y el drama, y los grandes temas de García Márquez, la soledad. No olvidemos que su gran obra se llama 100 años de soledad, pero otros temas como el machismo, que es el que lleva a los hermanos de Ángela Vicario, Pedro y Pablo, a matar a Santiago Nazar, porque supuestamente, luego veremos que posiblemente no haya sido así, Ángela Vicario dice que Santiago Nazar la poseyó, le quitó la virginidad y por eso le matan, por un tema de honor, de venganza. Vemos también a través del otro protagonista masculino, Bayardo San Román, el tema del poder y del dinero, la espiritualidad y la religión, y la culpa y la ausencia de culpa que están presentes. Ahí tienen un mapa de esa intrincada red de personajes en cuyo centro está Santiago Nazar, la víctima inocente, como en toda tragedia, la víctima, el chivo expiatorio, la víctima que se sacrifica es probablemente inocente, hijo de Plácida Linero, adivinadora de sueños, de Ibrahim Nazar, un árabe ya fallecido, del que Santiago Nazar ha heredado en las tierras. Santiago Nazar es un chico con 21 años, joven, alegre, con dinero, que está prometido con Flora Miguel, tiene novia, su novia es Flora Miguel, hija de Najir Miguel, y que se va a encontrar de la noche a la mañana con que todo cambia. Vamos a pasar de la celebración de la boda de los otros dos protagonistas del relato, el protagonista masculino, Bayardo San Román, y la protagonista femenina, Ángela Vicario, que efectivamente van a romper la boda. Bayardo San Román se da cuenta de que Ángela Vicario no es virgen, ha tenido relaciones sexuales previamente, la devuelve a su casa y por ello sus hermanos Pedro y Pablo le van a quitar la vida a quien supuestamente le quitó la honra a la protagonista. Vamos a ver que se trata de una obra que tuvo un trasfondo real. En el año 51, Miguel Reyes Palencia, que es el nombre de quien inspiró a Bayardo San Román, se casó con Margarita Chica, descubrió que no era virgen, la devolvió a su familia y sus hermanos, Víctor y Joaquín Chica, matan a quien ha denunciado Margarita Chica, Cayetano Gentile, amigo de Sucre de Gabriel García Márquez. Por tanto, hay conexiones autobiográficas de García Márquez con la novela. En la novela aparecen familiares del autor, su esposa Mercedes Barcha, su madre Luisa Santiago, sus hermanos Luis Enrique y Margot, algunos amigos como Cristo Bedoya, inspirado en su amigo Cristóbal, Cristo, estudiante de medicina. Y, como ya hemos dicho, Santiago Nazar es la recreación ficticia, ficcional de un personaje real que en Sucre vivió aquella experiencia. Vemos, por tanto, que lo que hace el narrador de la novela es reconstruir desde los recuerdos que él mismo tiene, puesto que él fue a la boda, acompañó a Santiago Nazar, que era su amigo, la víctima inocente de esta tragedia, y luego, años después,
23 años después, lo cuenta aquí, intenta reconstruir la historia, hablar con personajes, hablar con la propia Ángela Vicario, la más hermosa de las hijas de los Vicario, que posteriormente, por cierto, después de haber sido devuelta, va a enamorarse de verdad de Bayardo San Román, le va a escribir durante muchos años, durante 20 años, cartas, más de 2000 cartas, y finalmente terminarán juntos en esa historia de amor que va a reconstruir paralelamente nuestro autor. Los hermanos Vicario, que fueron criados para ser hombres, frente a ellas que habían sido educadas para casarse. El machismo está absolutamente presente en una tremenda tragedia en la que el pueblo actúa igual que el coro griego de una tragedia en la que, como hemos dicho, el honor, la honra masculina, centrada fundamentalmente en la virginidad de la mujer en el matrimonio. Y el destino, porque da la impresión de que se podía haber evitado la muerte del protagonista, de Santiago Nazar. Parece que incluso los hermanos Vicario, Pedro y Pablo Vicario, que le matan, de alguna manera no querían matarle, pero al final todos los avisos que hay, la nota que le echan bajo la puerta, el aviso que le llega a la criada para que se lo diga a él, todos los que intentan evitar que al final, injustamente, quede muerto, pues va a ser imposible, porque el destino, palabra que aparece solo 3 veces en la obra, ¿verdad? Un premio del destino, piensa la familia Vicario, que es la boda con Bayardo San Román. También la ferocidad del destino de Santiago Nazar, que había sido no solo brutalmente asesinado, sino también prácticamente con su cuerpo descuartizado, y también el destino presente en Ángela Vicario, que al final termina enamorada de aquel hombre que la devuelve por no ser virgen. El destino, el fatum, el hado, la fatalidad. José Manuel Camacho Delgado, catedrático en la Universidad de Sevilla, compañero mío, subraya la importancia que la arquitectura narrativa tienen el destino que domina la vida de los hombres, lo absurdo de las venganzas rituales e incluso el no poder saber la verdadera identidad de quién acabó con la virginidad de Ángela Vicario, puesto que entendemos que no fue Santiago Nazar. Bien, vamos luego a analizar con mayor detalle elementos de la fatalidad que aparece en 3 ocasiones en la obra, la conexión con la tragedia griega, el hombre es vencido por los designios de los dioses, la sucesión de la felicidad de la boda, de la fiesta, con la carnicería violenta de la muerte de Santiago Nazar, la sumisión de los personajes al destino, el personaje principal que efectivamente se abandona al final a la muerte, por lo que estamos ante una tragedia moderna, como también ha dicho Santiago Gamboa. Las fuerzas del destino actúan de una manera potente. Los personajes son empujados a la acción por fuerzas que no controlan. Los hermanos Vicarios se ven obligados a alabar la honra de su hermana matando a Santiago Nazar. No quieren hacerlo. Hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo. El alcalde, el coronel Aponte, intenta impedir y le quita por primera vez los cuchillos. Clotilde Armenta, la propietaria de la lechería en la que los vicarios esperan al amanecer, intenta por todos los medios anunciar. Al final le matan y no van a tener conciencia de culpa. Lo matamos a conciencia, pero somos inocentes, dirán, tal vez ante Dios, dice el padre Amador, que luego va a ser también quien tenga que hacer la autopsia, la terrible carnicería que se le hace al cuerpo de Santiago Nazar. Alguien inocente, nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nazar. Bien,
Crónica de una muerte anunciada se llevó de la novela al film en una fallida adaptación presentada en el año 87 al Festival de Cannes, dirigida por un importante director de cine, Francesco Rosi, protagonizada por actores conocidos como Rupert Everett, Ornella Muti, Irene Papas, Lucía Boseo, el hijo de Alain Delon, Anthony Delon, y aquí tenemos el adiós y la mirada de Gabriel García Márquez, que nos deja esta tragedia moderna, este drama moderno en el que el fatum, el destino, se sobrepone a cualquier intento de impedir la muerte más que anunciada de Santiago Nazar. Esta crónica de una muerte anunciada. Yo ahora quedo a disposición de ustedes para cualquier comentario, pregunta. Espero que me hayan podido oír bien, que me hayan podido seguir bien. No importa que no hayan entendido todas mis palabras, lo importante es haber seguido el hilo. Y ahora yo me quedo aquí el tiempo que necesiten en conversación con ustedes, a través de los globos del chat o a través de las preguntas que me quieran hacer. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar la mano virtual o si no, pueden ponerlo en chat. Y si no saben exactamente cómo decir en español, pueden intentar en inglés también. Podemos traducir un poco. Perfecto. Sí les animo porque seguro que han leído con mucha sorpresa la obra. Bueno, yo tengo una pregunta, que siempre pensamos en Borges como el escritor hispanohablante, que es como un lector que tiene toda la influencia de la historia de la literatura, pero parece de lo que usted nos ha contado que este libro que parece como bastante fácil, simple en primera mirada, es más complejo, me interesan estos vínculos con la tragedia griega y me pregunto si a veces deberíamos pensar más en las influencias de García Márquez fuera de eso del realismo mágico, que es como una caja en la que podemos, García Márquez. Muy bien, es una excelente pregunta porque es cierto que la figura del lector es la de también alguien cuya literatura yo amo muchísimo, Jorge Luis Borges, a quien leyó también y de quien aprovechó en el relato. Ya sabemos que Borges no llegó a escribir ninguna novela, aquí tenemos una novela breve, ¿verdad? Pero sí he querido señalar fuentes e influencias, incluso fíjense, en esta obra, por ejemplo, hay una cierta inspiración en una historia que interesaba mucho a García Márquez, la muerte de Julio César. Ya saben ustedes que César murió apuñalado por Bruto. Julio César muere apuñalado por Bruto. García Márquez es un gran lector, un gran observador del mundo de la vida. Él dice que nada en su narrativa es ajeno a la realidad. Incluso en algún momento, cuando él se mete mucho a escribir novela, dice que quiere volver al periodismo porque no quiere perder el contacto con el mundo real. De tal modo que tanto el llamado realismo mágico, que lo es, porque aquellas cosas, las supersticiones, las magias, los sueños, en los que la gente del Caribe creen, forman parte de la realidad. No está por un lado la ficción y por otro la realidad, sino que todo está mezclado, la gente cree en eso. Curiosamente, Crónica de una muerte anunciada tiene menos realismo mágico, pero también lo tiene. Es más realista, se ha dicho. Oye, es más realista. Es una crónica, va punto por punto, detalle por detalle, incluso diciendo dónde le pegan las puñaladas, cómo le hacen la autopsia, va describiendo con el mayor detalle. Y sin embargo, está también llena de simbolismo y está también llena de lecturas. Yo creo que precisamente la gran fuerza, la gran potencia, lo ha señalado muy bien la profesora Walsh, de García Márquez es dar la impresión de que estamos ante una novela que
se entiende bien. Hay palabras que son difíciles, que son propias del Caribe, hay expresiones que tenemos que tener un nivel. El léxico de García Márquez es riquísimo, su sintaxis y sus matices son riquísimos, es un gran escritor, tiene un gran estilo, pero efectivamente aquí vemos que en una obra en la que va a utilizar un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, que lo sabe todo, que sabe qué pensaba, qué sentía muchos de los personajes. Pero también un narrador en primera persona, un narrador testigo, un narrador implicado, que en un momento determinado dice que va con Santiago Nazar y con Cristo Bedoya, que los va acompañando, que él forma parte de la historia que va contando y que recuerda a medida que ha ido preguntando, indagando a las personas que han participado en aquel acontecimiento. Por cierto, un ejemplo de polifonía. Hay muchas voces, hay muchas perspectivas en el relato. Cada cual recuerda aquello de una manera diferente. Incluso algunos pensaban que ese día había llovido, otros dicen que no ha llovido. Eso para que tengamos en cuenta que también un hecho, un acontecimiento, bueno, primero la llegada de Bayardo San Román y la relación con Ángela Vicario, el matrimonio, aquella fiesta tremenda, todo aquello feliz, que se trunca en el momento en el que Bayardo San Román descubre machismo terrible. Vemos que los hombres en el relato están pasando por la casa de la prostituta constantemente, ¿no? Y se ve como algo normal, ¿no? Que los hombres mantengan todas las relaciones que quieran. Pero si una chica se casaba y había perdido la virginidad, era condenada y se tenía que lavar el honor de la familia, no tanto de ella, sino también de la familia, matando a quien había sido el culpable de aquello. Por tanto, es muy cierto que Gabriel García Márquez, un gran periodista, un gran narrador, quizás lo recordemos junto con Borges, y afortunadamente la literatura en lengua española en el siglo XX, la de aquel lado del Atlántico, la hispanoamericana, y también la de la península han sido extraordinarias, pero creo que es muy importante ese conjunto de lecturas clásicas. A él le interesaba mucho la tragedia, le interesaba mucho a Sófocles, cita Edipo Rey a propósito de la novela negra y a propósito de Crónica de una muerte anunciada. Cierto. Voy a contestar más breve porque quiero que me hagan más preguntas. No tengan reparo, háganlas en inglés si quieren, si tienen dudas. Cuestiones que no les han quedado claras leyendo la novela. A ver. Tenemos una pregunta en el chat. No sé, usted puede ver. La pregunta es, si Santiago Nazar es una víctima de su destino, ¿cree usted que García Márquez quería decir que no tenemos control sobre nuestras vidas y que en vez las normas de la sociedad tienen un papel importante? Bueno, evidentemente hay un cierto tono fatalista en esta novela. Es curioso porque García Márquez no siempre comparte aquello que él transmite y traslada en su obra narrativa. A veces tenemos esa obsesión de pensar que traduce o trasluce la mentalidad del propio autor. Yo creo que García Márquez creía que cada cual se fabrica su destino. Esta es una frase, por cierto, de Cervantes. Él era muy cervantino. Cada cual se fabrica su destino. Sin embargo, él piensa que aquí, en esta obra, todo el pueblo creía que lo que ocurrió fue inevitable, que aquello no lo podía evitar nadie, que se hizo todo lo posible para que no muriera Santiago Nazar, pero aquello estaba marcado por el destino. Ni el propio Santiago Nazar, que probablemente era inocente, que había estado en la fiesta con el novio, curiosamente, había estado con el novio también en el prostíbulo la misma noche la misma noche, fueron 2 días, casi 3 días de fiesta, ¿verdad? No, yo creo que García Márquez piensa que cada cual fabrica su destino, sin embargo también piensa que en el Caribe ese lugar espiritual lleno también de superstición, de magia, etcétera, la gente son muy fatalistas, la gente sí cree
que al final sucede lo que tiene que suceder, ¿verdad? Ese sentido de la predestinación, estaba predestinado, nadie lo pudo impedir. Fíjense que incluso es terrible porque estando la puerta abierta de su casa y pudiendo haber entrado en el último instante en su casa para que no la apuñalaran los hermanos vicarios, su madre es la que cierra la puerta de la casa, atranca la puerta de la casa, creyendo que vienen los vicarios, no ve a su hijo, cree que vienen a matarlo porque su hijo está dentro de la casa y su madre es también un instrumento del destino para la muerte de Santiago Nazar. Pero hay otra pregunta también muy interesante que me paso ya. ¿Cómo compararía esta obra con la sociedad de hoy día? Muy bien, es una pregunta excelente. Creo que el mundo que refleja y que retrata Gabriel García Márquez, aun en una obra publicada en 1981, es una obra que se refiere a una atmósfera, a un ambiente de los años 50. Luego, de hecho, lo que ocurre en los años 50 y luego él va reconstruyendo. Bueno, estamos muy lejos realmente ya de aquel mundo, pero curiosamente sigue habiendo mucha superstición. Ahora ha vuelto de nuevo la superstición y sigue habiendo mucha necesidad de buen periodismo y mucha mentira y mucho fake y mucha ocultación y mucho lavarse las manos la gente ante la responsabilidad. No olviden, curiosamente, que el padre de Ángela se llama Poncio Vicario. Recuerden, los nombres están puestos con mucha intención. Pedro y Pablo, al fin y al cabo los apóstoles más importantes del cristianismo, son los hermanos de Ángela. Ángela, que el propio Santiago Nazar dirá, tenía muy bien puesto el nombre, era como un ángel, ¿verdad? Ángela. Pero Poncio Pilatos, el que se lava las manos, etcétera. Bueno, creo que curiosamente hay muchos aspectos de esta obra que son propios de la cultura caribeña, de una cultura muy machista, muy obsesionada por el honor y por la honra femenina, basada fundamentalmente en la virginidad. Creo que en eso, afortunadamente, nos encontramos muy lejos, que ya nuestra sociedad, aunque hay ciertas involuciones muy peligrosas, creo que no es tan machista. Hay que luchar, yo creo que es fundamental trabajar por la dignidad y por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que son seres humanos completos e íntegros y hasta que no consigamos una igualdad real y efectiva y en todo el planeta. Aquí no, aquí las mujeres son educadas para coser, para cocinar, para hacer felices a los hombres. Aquí las mujeres no tienen derecho. La crítica al machismo que surge del propio relato es terrible, es brutal. Las mujeres no tienen voluntad. Ángela Vicario no se quiere casar con Bayardo San Román, es su familia la que le impone prácticamente que se case, ¿no? Luego, cuando ella sí quiere estar con Bayardo San Román, tiene que esperar a que sea él el que decida en su momento a regresar para decirle volvemos a estar juntos, ¿no? La mujer tiene muy poca importancia, realmente, ¿no? Y creo que en ese sentido va a permanecer una crítica muy, muy rotunda. Luego, las cuestiones importantes, cosas que yo diría muy rápidamente. La felicidad y el dolor están muy cerca. Pasamos de una fiesta enorme, va Santiago Nazar calculando cuántas terneras han matado, cuántos pavos han matado, cuántas botellas han bebido. Ha sido una fiesta increíble, todos lo han pasado tan bien, el pueblo no la va a olvidar y al día siguiente hay un asesinato. Al fin y al cabo es un asesinato terrible, brutal, además violentísimo, ¿verdad? Termina con las vísceras en la mano el pobre Santiago Nazar. Bueno, también es una experiencia que a veces de la noche a la mañana la vida puede cambiar, como nos ha cambiado con el coronavirus. De pronto estamos tan felices, tan bien, tan contentos con nuestros planes de viajar en el mundo globalizado y de pronto algo viene y algo cambia, ¿no? Y creo que en ese sentido también es muy sabio el pensamiento de Gabriel García Márquez. La vida te cambia en un abrir y cerrar de ojos. Más cosas. Muchísimas gracias, señor. Creo que tenemos que terminar aquí porque hemos llegado al fin de la sesión, pero nuevamente les expreso mis agradecimientos tanto a los estudiantes y profesores de Stroud High School como al doctor Vázquez
Y buenas noches a todos y hasta otra oportunidad de hablar de esta fascinante novela que yo quiero leer de nuevo. Muchas gracias, léanla con Gracias calma, a todos. disfrútenla y piensen. Gracias. Muchas gracias.